ya ustedes saben, con el favor de Dios, oren para que yo pueda sacar los datos. Yo le dije que la computadora se me quedó y no pude dar el estudio el viernes. Un estudio, hermano, de categoría. Oigan el nombre. Si Dios es bueno, ¿por qué la gente se va al infierno? Si logramos conseguir una computadora de aquí el viernes, vamos a estar con ese tipo. Si Dios es bueno, ¿por qué? ¿Cómo un Dios bueno puede salir cosas malas? ¿Cómo que la gente va al infierno si Dios es bueno? No he inventado, no, porque a mí me parece, no, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Bendito el nombre del Señor. Capítulo 5 de Mateo. Perdón, Lucas 5. Lucas 5. En el nombre de Jesús. Aconteció que estando él de pie, yo quiero que usted observe cada letra con cuidado. Vamos a ver. Aconteció que estando él de pie junto al lago de Genesaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban en la orilla del lago, y los pescadores habían bajado de ella y estaban lavando las redes, es decir, la barca estaba vacía. Jesús de atrevido se subió en una de ellas. Ponga atención. Versículo 3. Y subió a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se alejase un poco de la tierra. Ahí hay punto y coma, y luego hay una I y hay otra coma. Y sentándose, enseñaba desde la barca a las multitudes, punto y aparte. Versículo 4. Cuando cesó de hablar, le dijo a Simón. ¿Cuándo fue que le dijo a Simón? Cuando terminó de hablar. Ok. Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Simón le respondió diciendo: Maestro, después de bregar a lo largo de toda la noche, no hemos pescado nada, pero puesto que tú lo pides, echaré la red. Así lo hicieron, y encerraron una gran cantidad de peces, y la red se les rompía. Hicieron señas entonces a los compañeros que estaban al otro lado para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron ambas barcas, tanto que comenzaron a hundirse. Cuando Simón Pedro lo vio, cayó de rodillas delante de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Porque el estupor, de ahí viene la palabra estúpido, de estupor, porque el estupor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, ante la captura de todos los que estaban, ante la captura de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Jacob, tanto como de Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y le dijo Jesús a Simón: dejad de temer, desde ahora será pescador de hombres. Y después de bajar las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Padre, gracias te damos. Aleluya. Yo dije: gracias te damos, todos. Gracias por tu misericordia y por tu amor, por tus bondades y tus verdades, por tu misericordia y tu aprecio, por tu protección y tu cobertura, por todo lo que ha hecho y por lo que hace. Señor, el mundo no está suelto, tú sigues en control, aunque todo aparente que no. Tú eres el dueño de todo lo que hay y nada se te escapa de tus manos. Vamos a hablar tu palabra en esta mañana. Habla, Señor, al vaso, y también habla al público que va a tomar el vaso. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse.
La importancia de encontrarse con Jesús es el tema. La importancia de encontrarse con Jesús. Ustedes saben que yo siempre ando buscando, indagando cosas, porque hay cosas que no me suenan, y hago mis investigaciones y lectura, puesto que hay cosas que no me suenan. No, pero que fulano, no me suena. Y dije, hay que leer a los padres de la iglesia. De hecho, tengo una Biblia que se llama así mismo, patrística, que es los padres de la iglesia. Y indagando un poco, porque yo dije, la Biblia no habla de la historia de los discípulos antes de conocer a Jesús. Se supone que cada apóstol tiene una historia, porque nosotros nada más sabemos que Pedro mochaba oreja, que Pedro era un tipo entremetido, que Pedro era un tipo respondón, que Pedro era un tipo que siempre estaba adelante. Ahora, usted se ha preguntado por qué. Usted conoce la historia de Pedro antes de conocer a Jesús. Usted sabe por qué Pedro era respondón, por qué Pedro en todo se metía, por qué Pedro era el primero que respondía. Usted nunca se ha preguntado eso. Es decir, usted ha leído la Biblia por años, pero usted nunca se ha preguntado por qué Pedro siempre está metiéndose en lo que no le importa. ¿Por qué Pedro decimos en psicología, por qué Pedro tiene TDAH? ¿Por qué Pedro es hiperactivo? ¿Por qué Pedro siempre está poniéndose adelante? ¿Qué? Esa hiperactividad que tiene Pedro, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que le pasa a Pedro? ¿Por qué Pedro siempre está a la defensiva? ¿Por qué Pedro está hipervigilante? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Cuál es la historia de Pedro? ¿Acaso Pedro tenía una historia antes de conocer a Jesús? Por supuesto, Pedro estaba casado. Pedro tenía una esposa, tenía una suegra, tenía hermanos, tenía familia. Así que, aunque la Biblia no lo diga, antes de Pedro conocer a Jesús, tenía una historia. Es como que usted me diga a mí que usted conoce a Galindo, que Vianney conoció a Galindo, pero Vianney no sabe la historia antes de Galindo llegar a Dominicana. Galindo llegó grande a Dominicana, llegó con cédula dominicana, llegó con visa dominicana, tenía papá y tenía mamá cuando llegó a Dominicana. Por tanto, no me mete el cuentecito de que Vianney, de que Amba, de que Julie. No, háblame de tu historia antes de Vianney, antes de Julie. Dime quién tú eras, qué tú hacías, de dónde tú vienes, cómo tú te comportabas, qué tú comías, qué no te gusta, qué te gusta. Entonces tenemos un Pedro en la Biblia que cuenta orejas, que tira la cabeza, que le da voz a los discípulos. Pero háblame de la historia de Pedro antes de contar orejas. A su nombre, gloria. Y oiga esto. Hay un escritor muy consultado por los padres de la iglesia llamado Clemente de Alejandría. Yo me deleitaba con este tipo porque este señor dictaba cosas sorprendentes. Y él escribe acerca de la vida de los discípulos, investiga acerca de cómo eran antes de encontrarse con Jesús. ¿Cuál es el tema? La importancia de encontrarse con Jesús. ¿Cómo eran ellos? Dice Clemente de Alejandría. Y dice él que el apóstol Pedro o Simón se casó. Cuando él se casó, su suegra crió una bacteria y cayó en una enfermedad convaleciente a tal punto que la bacteria la inmovilizó y no podía caminar. Pedro, para ayudar al tratamiento de su suegra, hizo un pacto con Quinto. Quinto era el prestor de Judea. Por tanto, para que usted entienda, él le cogió un préstamo. Y Pedro le dijo, yo te voy a pagar con pescado. Yo no sé si usted sabe, pero en los tiempos de Pedro, en los tiempos de Jesús, la pesca era una de las mejores empresas que había. Por eso, usted lo lee en la Biblia ahora y dice, era pescador, para usted no es nada ahora. Pero en esa época había dos empresas grandes, que era vender sal y pescar, era la más grande que había. El ser pescador era ser un empresario. Y entonces él fue donde el pastor y le dijo, yo necesito un préstamo, porque necesitamos comprar una casa y necesitamos lidiar con la enfermedad de mi suegra. Por eso usted ve que en Lucas, Mateo dice que la suegra de Pedro estaba enferma, pero dice Lucas que tenía fiebre. Pero sabemos que la fiebre viene cuando hay infección.
Si no hay infección, no hay fiebre. Pero dice este muchacho que Clemente que lo que tenía era una bacteria. Y todos sabemos que la bacteria infecta. ¿Y que la infección da fiebre? Simón, señores, ¿qué pasó? Se levantó una banda en Israel de pescadores romanos y dijeron: si los judíos sacan tantos peces, ¿a qué hora ellos se van a pescar? Los muchachos se iban a las 9 de la noche a pescar, Pedro y el grupo. ¿Qué hacían los romanos? Los romanos, Quinto preparó una banda y mandaba a pescar antes que ellos, lo que significaba que cuando ellos iban a pescar, ya los romanos se habían llevado los peces, habían empantado los que había. Escuchen, para que usted entienda el milagro de Jesús, había empantado los peces que había. Y entonces Pedro no le está cumpliendo, no le está pagando. Y Pedro le aconsejó a Andrés y su papá, le dijeron: vete de la ciudad, porque donde Quinto te encuentre te va a matar. Pedro, vete, sal, vete de aquí, que te está buscando. Entonces Quinto era un tramposo. ¿Usted sabe qué Quinto hacía? Quinto hacía como un tipo en la capital. En la capital había un tipo que puso una agencia de motores. ¿Y sabe lo que hacía él? El tipo te fiaba el motor y después mandaba una banda de atracadores que te quitaran el motor. Escucha el misterio. Eso hacía Quinto. Quinto le prestaba el dinero a los pescadores y después le quitaba la barca y le mandaba a quitar la pesca. Y que lo atracaron, y que una banda disfrazada se metió en el mar y lo atracó y le quitó la pesca. Y Pedro había estado aquí con la deuda y Quinto lo andaba buscando. Si tú no me pagas, Pedro, prepárate. Su suegra está enferma. Imagínese una mujer, Pedro casado. Ustedes los que están casados saben que las mujeres son débiles con su mamá. Y ahora yo me imagino la mujer de Pedro diciéndole: oye, ¿qué vamos a hacer con mamá? Tú no estás produciendo, tú no estás trayendo nada a la casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Pedro con la cabeza loca. Dice este muchacho que documenta, dice él, que Pedro se iba a veces más temprano de la cuenta. A veces le decía a su papá: yo me voy a las 5, ustedes me encuentran, pero Pedro, no tengo que irme porque tengo que despejar la mente. Y Pedro se metía a pecar, pero usted supo que a veces Pedro pecaba y como andaba solo, la banda romana le quitaba los peces. Es decir, aunque Pedro pecaba, no podía pagar. Y Jesús está dando un discurso, que yo le dije que leyera con cuidado, come y punto, todo lo que está ahí. Pedro salió ese día. Dice Clemente de Alejandría que Pedro dijo: si no peco hoy, los padres dijeron: vete esta noche, que Quinto ha preparado, ha jurado que cuando encuentre tu cabeza te la va a echar. Vete esta noche, Pedro. Y dice que Pedro le dijo: si Elohim Adonai se inclinara y me mirara una vez más, yo le fuera fiel. Pedro era un hombre que amaba la ley. Y dice que Pedro le dijo a su esposa: voy a intentarlo una vez más. El papá le dijo: Pedro, no te juegues con los romanos. Y Pedro se fue más adentro una vez más. Imagínese la frustración de Pedro cuando llegan en la mañana sin ni uno. Y Andrés le dijo: te hemos preparado un bote. Él estaba lavando las redes porque ya se iba a escapar. Andrés, su hermano, fue a buscarle su bulto para que se fuera, preparando un bote. Jesús está predicando. Pedro había escuchado de Jesús, el Mesías, pero yo le dije a ustedes en una prédica anterior que eso era común en Israel, se levantaba un Mesías cada rato. Es decir, ya Pedro estaba acostumbrado a escuchar: ay, Mesías, que tú traes Jesús ahora. Y Jesús está predicando en la mañana, en la orilla. Pero la Biblia dice que la gente quería escucharlo. Usted sabe el misterio de la playa, que tú tienes que estar cerca para escucharte porque la brisa se lleva la voz. Entonces la gente se acercaba a Jesús para escucharlo mejor. Mientras ellos están lavando las redes, Jesús dice: pues déjame subirme en una de estas redes, en una de estas barcas, para que la gente me escuche mejor. ¿Me está siguiendo? Sí. Entonces Jesús se sube arriba de la barca y dice: y aquí me escucha mejor. Sí, ahí te escuchamos mejor. Y cuando Pedro viene y dice: oh, este tipo subió mi barca, ¿qué es lo que le pasa? Pero como Pedro tiene que irse, no hay problema. Andrea, hay un tipo que está subido a la barca. Y cuando Pedro viene, le dice: súbanse ustedes también. No, maestro, nosotros no vamos a pecar, ya está bueno por hoy. Súbete, muchacho, porque yo he dado un discurso en esta barca y yo tengo que pagarle al dueño de esta barca hoy. Será alquilado para predicar y para evangelizar los corazones. Ahora el dueño de esta barca va a recibir su pago en esta tarde. Por tanto, súbete y vamos para adentro. Pedro dijo: no tengo escapatoria, porque al final este tipo no se apea de mi barca y si Pinto me agarra me va a cortar la cabeza. Es decir, déjame intentarlo una vez más, que no cuesta nada, porque al
tiempo donde Dios permite que tú no tengas más salida para que mire el cielo otra vez. Hay tiempo donde Dios cierra toda la puerta. Hay tiempo donde Dios te dice, mira para acá que aquí está tu solución. Escuche, Pedro dice, a mí me impresiona porque Clemente dice que Pedro oró y dijo, oh Elohim Adonai, Dios de Israel, tú nunca más has desamparado. Y dice Clemente que Pedro citó todos los años, a Viti por haber, todas las oraciones del Talmud, todo, y se fue a pescar. Pero la respuesta de Pedro, Dios escuchó a Pedro. El problema era que Pedro quería una respuesta en el mar, pero la respuesta de Pedro estaba en tierra. Y a veces nos pasa. Le oramos a Dios y le decimos a dónde que tiene que poner. Y Dios dice, no, en el sur, es en el norte que te voy a poner. Y cuando él sale desanimado, pero él no sabe que le ahuyentaron los peces allá para llevarlo a la respuesta que lo está esperando en tierra. Y cuando Jesús se sube, le dice, vamos, pongan más adentro. Quizá en una intención, Pedro podía entender, este tipo cree que tigre, como la multitud es grande, lo que quiere escapar de esta multitud, de esta gente. Pero está bien, por tu palabra, vamos a echarle la red otra vez. Ahora, ojo, note algo. Si usted se pone a observar con cuidado, dice la Biblia, y terminando él de hablar, o sea, después que Jesús usó la barca y dio el discurso, predicó, le evangelizó, la gente que estaban ahí, le dijo, vamos más adentro, ok, ya terminaste, ok, ahora quiere coger, sí, ahora tú vas a echar la red, sí, ¿y hacia dónde? Vamos a echarla a la derecha, no, Señor, escúchame, yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú eres el predicador, yo sé que tú eres el que sabe, pero a la derecha no se echan las redes, porque acuérdate que la popa del barco, cuando tú vas, el remolino empanta los peces a la derecha, porque el remolino va a la derecha, así que los peces, la red se echa a la izquierda, no, échala a la derecha, es que yo quiero que tú la digas, Señor, pero es que a la derecha hay problema, yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú te llamas el Mesías, que tú eres esto, pero entiéndeme, nosotros no solamente tenemos esta noche pecando, tenemos toda nuestra vida pecando, de esto vivimos, a esto yo me dedico. Y él le dijo, sí, es posible que a esto tú te dediques, pero échala a la derecha. Y dice la Biblia que Pedro dijo, por tu palabra la echaré a la derecha. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo, cuando salga señal culpable eres tú. Y entonces Jesús le está diciendo, no te preocupes, mi hijo, que yo tengo todo preparado. Los peces que los romanos vinieron a sacar esta noche, yo lo escondí para ti. Las redes romanas no lo encontraron, los piratas no lo encontraron, el gancho de ellos no lo encontró, el medio no lo encontró. Yo te lo guardé a ti, no te preocupes. Échala a la derecha, peces, vengan a la derecha. Señor, pero se nada a la izquierda, no, naden a la derecha. Oiga el misterio de esto. Por eso yo le digo a la gente, cuando usted esté orando, asegúrese que lo que usted está diciendo tiene sentido. Si usted está pidiendo un milagro, recuérdese que el milagro viola todas las leyes naturales. Es lo primero que usted tiene que saber del milagro. Los milagros violan las leyes naturales. Para que usted tenga idea, Hans se batea a la derecha, Dios le dice batea a la zurda, y no. Y para que fuera milagro, primero, Pedro viene toda la noche y no agarra nada. Todo el mundo sabe que los peces durante el día duermen y durante la noche salen a comer. Así que, por eso los pecadores son expertos de noche. De noche la mayoría. Y yo no sé usted, pero yo he pecado de noche. Y entonces, oiga bien, en el día. Y entonces los pecadores de verdad, usted ve que ellos pecan durante la noche. En la noche usted ve que ellos salen del agua y brincan y saltan y en el día duermen. Y entonces, Señor, es de día y de verdad. O sea, tú quieres que echemos las redes. Tú estás violando todos los parámetros naturales. Primero, tú quieres que le echemos las redes de día. Segundo, tú quieres que la echemos a la derecha. O sea, tú no sabes cómo se pesa.
pesca. Y es posible que yo no sepa cómo se pesca, pero Pedro, tú no sabes quién yo soy. Así que yo voy a hablar con la naturaleza y de ahora en adelante tú te vas a asombrar porque va a haber los peces. Pero en los peces por lo menos tienen vida y tienen entendimiento. Si tú ahora te vas a sorprender con esto, cuando se nos levanta el mar y yo le diga al mar, ¡cállate! Entonces, imagínense que Pedro está sorprendido porque hay que echar a la derecha. ¿Qué será que va a pasar cuando un mar que no tiene que no tiene oído, que no tiene boca, Jesús le diga cállate? Enmudece y enmudece. Porque hay dos razones. Para una gente enmudecer, lo primero que tiene que escuchar. Y lo segundo, tener boca. Entonces, ese mismo mar que Jesús le está diciendo, guárdame unos peces para Pedro, es el mismo mar que Jesús le va a decir después, cállate. A su nombre sea la gloria. Y dice la Biblia que Pedro echó la red. Pero conforme a la historia, tenemos a Quinto que se está ciñendo su lomo, preparándose su vestuario porque va a salir a cazar. A Pedro preparó su caballo, preparó todo porque va a salir a cazar a Pedro. El tipo era muy famoso y había como un tipo de taberna en Israel que era donde los pescadores se reunían, pescadores se reunían, los que vivían de la pesca se reunían, y él sabía que la más tenía que ir a buscar a Pedro, y si no encontraba a Pedro le llevaba al papá y llevaba a los hermanos que también estaban con él. Y escuche esto, la Biblia dice que cuando echó la red, parece que la red se rompía. Mire que dice la Biblia que le hizo seña a la demás diciéndole, vengan, ayúdenme. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que cuando Pedro salió al inicio le dijo, vamos a dar una vueltita y le vamos a dar para atrás, vamos a dar una vueltita y le vamos a dar para atrás. Ni siquiera, no hay necesidad de que ustedes vengan, ¿qué dice ahí? Eso le pongo una vueltita, ¿qué está diciendo que yo le voy a echar para que él se calle? Porque ¿qué dice ahí? No sigan atrás. Pero dice la Biblia que cuando vio que se rompían las redes, le hicieron señas. Vengan, 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 ayúdennos. ¿Tú sabes por qué la Biblia dice que le hicieron señas? Porque a la distancia que estaban no se escuchaban. Pero ellos vieron la seña así. Vengan, vengan, echen para acá, lleguen. Y que mira, y cuando ven, la Biblia dice que veían que se estaba hundiendo y que no podían. Dice, pero parece que agarraron un pez grande, vamos a ayudarle, traigan la barca. Y dice que los dos se llenaron, las dos barcas se llenaron. Y dice que cuando Pedro vio eso, se tiró y dijo, Señora, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y dijo, esos son los que me gustan, los pecadores, para que también atraigan a otros pecadores. Yo soy un miserable que se me reveló Jesús para hablarle a otro miserable. Me gusta la gente como tú, Pedro. ¿Qué? Pecador, ven. ¿Y qué va a pasar ahora? Te voy a hacer que le tire la red a los hombres. Cuando Quinto va, oiga, dice Clemente que cuando Quinto va, todo preparado para, y ve que Pedro viene de frente, le murmura al que está ahí, le dice, ¿y bravo qué? Mira cómo viene enfrentando. Y llega Quinto y le dice, Pedro, oiga, señor Quinto, prestor de Judea, le tengo su pago. No, imposible. Ahora se burla de mí. No solamente no me paga los impuestos y no me paga el préstamo, ahora se burla en mi propia cara. Y dice que lo mandó a apresar. Cuando lo agarraron, dijo, llegó Andrés con el cargamento, los camellos, los peces, y se lo echó ahí. Aquí está mi pago. Dame mi certificación que yo te pagué. Escuche esto. Dice Clemente que quien certificaba, el certificador del prestor era Mateo. Mateo le quedaba la certificación de pagos. Aleluya. Santo. Pero Jesús nada más llamó a Pedro. Y Mateo, que todavía Jesús no lo ha llamado Evo, pero Mateo está viendo que un tipo, ya Mateo había firmado la sentencia de que Pedro no podía pagar. Jesús todavía no ha llamado a Mateo, pero ya Mateo está viendo deuda paga desde lo imposible. Dios.
tendré que hacerlo de nuevo. De deuda a pago. ¿Y por qué al primero que Jesús llama tiene que pagarle una deuda donde su vida corría peligro e iba a salir corriendo? Porque lo que representa el Evangelio y la buena nueva es que tú y yo andábamos escapando, Pedro de quinto y tú y yo de Satanás y del infierno. Andábamos corriendo sin rumbo, porque aunque pescábamos, dice la Biblia en el libro de Ezequiel, que íbamos y pescábamos, pero echábamos la pesca en sacos rotos, y que nuestra cisterna, dice Jeremías, no tenía agua, y aunque corríamos de aquí para allá, todos nuestros productos se secaban, porque no había agua. Pero vino el agua viva, y vino el que paga la deuda, y así como se la pagó a Pedro, dijo: yo te haré pecador de hombre. Sí, te haré pecador de hombre, pero acaba de pagarle una deuda a Pedro. En otras palabras, voy a pecar los hombres y le voy a pagar su deuda pendiente en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Llamó a Pedro, lo trajo, y ahora el Pedro, wow, Dios Padre Santo. Fran, el Pedro que tenía una barca para salir a correr, ahora anda erguido con la cabeza arriba y con una espada. Dice: ¿quién se mete con el maestro? Tenga cuidado. ¿Y desde cuándo tú cometiste esta bravo? Mira, tú estabas a punto de para que Quinto te cobrara la vida. ¿Por qué ahora tú eres tan bravo que tan mucha oreja? ¿De dónde tú eres tan bravo? Mi alma bendice y reina por los siglos. Por eso usted nota que cuando Jesús se va, le dice: Pedro, ven acá, acércate. Acuérdese que Pedro todavía, la palabra de haré pecadores de hombre, Pedro estaba en la preparación, pero Pedro no se había ganado nada todavía. Jesús se acerca donde Pedro y lo ve y le dice: Pedro, ven acá, ¿me amas? Sí, Señor, claro. ¿Tú no viste lo que tú en la cabeza que por ti? ¿Cómo tú me preguntas eso? Pedro, mírame, ¿me ama? Cuando un paciente entra a psicología y usted sabe que la gente dice: ¿cómo tú te sientes? La gente dice por default, regular, bien. Pero a nosotros nos prepara para saber que la gente no está bien. Cuando tú te quedas mirando a los ojos y le dices otra vez: ¿cómo te sientes? Tú ves que el paciente traga seco y aunque te diga que está bien, lo analiza otra vez. Estamos bien. Cuando tú lo miras serio otra vez le dices: yo te pregunté que cómo te sientes. Yo estoy más o menos, porque hay alguna cosita. Pedro, ¿me ama? Sí, claro. Y por mucho a veces yo ajusto los ojos porque ya lo yo creo que sea por ti. Ok. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me ama? Apacienta mis ovejas. Yo, cuando estudié en griego, ¿sabe lo que Jesús le dijo a Pedro? Para que se cumpla lo que yo dije lo que yo dije de ti, deja de ser tú y deja que la gente me vea en ti. Hasta ahí, usted tiene a un Pedro iracundo, usted tiene a un Pedro mucha oreja, usted tiene a un Pedro que lo único que cambió es que ya no está corriendo, pero sigue siendo el mismo bravucón que era, sigue siendo el mismo tipo que era. Y ahora el Pedro que Jesús ve, le está diciendo: Pedro, tú me amas, haz que la gente me vea en ti, deja de ser tú y actúa como yo.